Bueno, pues querido amigo, nos encontramos en este domingo tan maravilloso, en este domingo tan espectacular. Damos las gracias al Señor por la oportunidad que tenemos desde Ventana Evangélica poder transmitir y hablar también a través de los medios de Onda Jerez Televisión. Y bueno, yo creo que la verdad hemos tocado 2 semanas, programas importantísimos. Hemos hablado sobre esa Semana Santa, hemos hablado de ese Domingo de Ramos, entre otras cosas. Y bueno, yo creo que hoy nos toca pues el domingo por excelencia, ese domingo de resurrección, ¿no? Y bueno, tenemos una vez más con nosotros ese compromiso que adquirieron con un servidor y con Ventana Evangélica, a los pastores Miguel Muñoz del puerto de Santa María, pastor de allí de la iglesia del Renuevo, y el pastor José Temblador de la iglesia Monte de Dios, también en Ubrique. Vamos a darle una vez más la bienvenida. Mis hermanos, bienvenidos una vez más. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Es un placer, una bendición. Y aquí estamos en el mismo sitio y a la misma hora para hablar de este tema tan interesante. La Semana Santa no sería nada sin el Domingo de Resurrección. Amén. Nada, gloria a Dios. Amén. Como he dicho, vamos a hablar, ¿no?, de ese domingo de resurrección. Y me gustaría un poco comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Fue Cristo matado, crucificado por los romanos, por los judíos, o se entregó voluntariamente? Hay una canción que dice corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, él se entregó primero. Él se entregó, por lo tanto voluntariamente él dio su vida, o sea que ¿no lo crees tú así, Miguel? Sí, amén. O sea, amén. Él dio su vida voluntariamente. Sí, para aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Claro. Dios usó a personas, porque evidentemente, claro. pero que literalmente, bueno, pues llevaron a cabo, pero porque fue algo diseñado, algo predestinado. Ese era el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios. Claro. En Hechos de los Apóstoles, hay un texto que lo recoge muy bien, ¿no? Que es el capítulo 2, ¿no? Cuando dice el verso ahí 23, dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, ¿verdad? Esto cuando está la predicación de Pedro, dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, ¿verdad? Pero después, un poquito más adelante, el verso 28, dice: me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo, ¿no? Y viene a decir de que realmente bueno, pues fue un plan establecido de parte de Dios, ¿no? Jesús se entrega voluntariamente, ¿no? En la palabra de Dios, Filipenses, en capítulo 2, sí. Lo vemos, ¿no? Que él voluntariamente, que siendo Dios, bueno, pues se despojó. Hay una palabra guía que se vació, que se entregó voluntariamente. Bueno, la kenosis, ¿no? La kenosis, exactamente, la palabra kenosis en el griego, se vació, ¿no? Se vació la kenosis del Señor. En el Evangelio de Juan, hay el texto que iba a leer antes, he pasado, pero el capítulo 10, el capítulo 10, ¿verdad? Recoge también algo muy interesante, para aquellos que nos están escuchando y que solamente no expongamos nosotros palabras así, sino que vean de que estamos basados en la Escritura, en la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Sí, yo creo que ahí Jesús, la palabra de Jesús, resume. Pues, y si lo espiritualizamos un poco, pues no fue matado por los romanos, fue matado por toda la humanidad, todos nuestros pecados lo mataron. Exactamente, allí estábamos todos. Sí. Pero sí fue, como bien ha dicho, es explicado por la palabra de Dios, que fue un plan que ya tenía Dios, tenía que ser en Jerusalén, exactamente. Tenía que estar los romanos allá, y tenía que ser entregado por el pueblo judío. Claro. Es increíble. Claro. Y además tenía que ser en esa época, sí. Porque bueno, sabemos que algo que creo yo que bueno, ya que estamos
lo sacamos a la luz, ¿no? De que, Sí. de que tuvo que hacer en esa época porque tenía que morir en la cruz, en una cruz, en un madero, Tenía y que que ya morir. estaba profetizado en el Antiguo Testamento también, Exacto. que tenía que morir en un madero. Y evidentemente, pues, bueno, pues el único momento de la historia donde se podía dar lugar a esa muerte cruenta como un vil delincuente era con el gobierno del Imperio Romano, porque era el imperio que para los delincuentes, bueno, pues tenía esa sentencia de muerte que era la cruz, ¿no? Entonces crucificaban. Los romanos eran unos excelentes, ¿no? Sí, sí. Clavando a los delincuentes y a los que hacían traición al imperio en la cruz del Calvario, ¿no? Y tuvo que hacer en ese mismo momento, ¿no? Por eso aquellas personas que nos escuchen es algo histórico, ¿no? Sí. Histórico, ¿no? Sí. Veraz, verídico, ¿no? Y además tenía que llevar la maldición. Digo, maldito todo aquel que fue colgado en un madero. En un madero, exactamente. Y tenía que llevar la maldición que caía sobre nosotros. En ese sentido. Y por eso tenía que ser en esa cruz. Entonces, Crucificado, no colgado en un madero. Crucificado. Entonces, esa muerte que fue necesaria, Claro, claro. tuvo que ser una cruz. Sí o sí. Totalmente, pero claro, si no, como oraban sus pies y sus manos. Y así. No, yo digo por lo que tú has comentado, ¿no? Maldito todo aquel Que fuese colgado en un madero. En un madero. Por eso él llevó la maldición que caía sobre nosotros, la maldición del pecado, la llevó en el madero, la clavó. Y por eso de allí fue clavada el acta que pesaba sobre nosotros. Llevando el acta de decreto, lo clavó en la cruz del Calvario. El acta de decreto que pesaba sobre nosotros, como dice la palabra del Señor. Entonces tuvo que ser aquí. Por eso en la cruz, más que derrota, lo que mostró Dios fue lo que mostró fue una victoria sobre el acta. El acta ya fue pagado el precio de nuestra redención, el decreto que caía sobre nosotros, que le pertenecíamos a las tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios que Él, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Pero eso tuvo que pagar con su sangre y clavar ese acta que pesaba sobre nosotros sobre la cruz del Calvario. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tuvo que ser en un madero. No tuvo que ser matado ni con una pedra, ni despeñarse como se despeñó Judas, ni tampoco de un tiro, ni de una lanza. Tuvo que ser en un madero. Porque estaba profetizado, y vuelvo a repetir lo que hemos repetido en estos programas atrás: la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que alumbra el alma. La palabra de Dios es la que nos hace ver ese plan de redención, desde el comienzo hasta el final. Como dije al principio, al comenzar el programa, sin este domingo de resurrección, la Semana Santa no tendría valor. Si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Pero Cristo vive. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por eso Él no lo mataron, lo mató nuestro pecado, pero Él se entregó primero por amor a nosotros. Y bendito sea el Señor, que Dios nos dejó esta carta escrita, como yo le llamo, el libro de instrucciones, para que funcionemos bien, desde dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera. Me ha encantado, Miguel, el pasaje que tú leíste antes. Yo creo que de hecho es maravilloso. De hecho, capítulo 2, versículo 33, ¿no? Así que, exaltado por la diestra de Dios Padre, no, ese no era, no, el 36, perdón. Sepa pues, dice, ciertísimamente, o sea, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, el Señor y Cristo. Que se entere todo el mundo de que ciertísimamente, no hay duda, evidentemente, de eso. La pregunta, José... La palabra Cristo tiene un significado tremendo. Sí. El escogido, el señalado, el que Dios lo dio para nuestra redención. Señor y Cristo. Amén. Quiere decir, ningún santo, ningún remedio, ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna institución es escogida como fue Jesús de Nazaret, el Cristo.
Por lo tanto, el Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es muy importante. Muy importante aclarar esto porque está en la palabra de Dios. No hay ninguna iglesia que sea mediadora. No hay ninguna religión que sea mediador. No hay ningún rito que sea mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Amén, amén, amén. Jesucristo. Amén. Amén. Decía. Amén. No, perfectamente. Estamos aquí en relación a cuando hablamos de esa cruz, ¿no? Aquí, ¿a quién se vence en la cruz? En la cruz, ¿a quién se vence? Se vence al autor de las tinieblas, ¿no? Al diablo, ¿no? Se vence al diablo. Pepe ha compartido un texto que es Colosenses capítulo 2, cuando habla del acta que era contraria a nosotros, y dice que fue clavada, y dice que fue expuesto públicamente las potestades de las tinieblas. Dice que allí le pisó el Señor la cabeza a la serpiente, ¿no? Pero también hay un texto muy rico que es Hebreos capítulo 2, que dice en el verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, dice, por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al diablo. La escritura, ¿no? Al diablo, ¿no? El Señor venció. El mensaje que hay, perdón que te interrumpí, no. porque es que es tremendo, ¿no? El mensaje que ahí da, dice: venció el que tenía el imperio de la muerte. Y podíamos preguntarnos, pero ahora los que creemos en él, morimos. No morimos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que tiene el imperio de la muerte es que esa muerte eterna ya estaba caída sobre nosotros, pero Cristo nos abrió ese camino nuevo y vivo, a través de la cruz del Calvario. Esa muerte, esa es la esperanza que antes compartíamos el domingo pasado, la esperanza que al entrar en Jerusalén Dios estaba transmitiendo a través de su Hijo. Es muy importante la esperanza de que aunque muramos, viviremos con Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Es tremendo. Venció en la cruz aquel que tenía el imperio de la muerte eterna. Como estamos compartiéndonos, y tuvo que morir porque su muerte era necesaria. Para librarnos de todo lo que acontece a la humanidad y de todo lo que acontece al ser humano. El apóstol Pablo en Romanos recorre en el capítulo 3 que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el ser humano está en un estado de pecado y de separación de Dios, y no hay manera de llegar a Dios. Como decíamos estas semanas atrás, no hay manera de acercarte a Dios por vía de ningún elemento, de ninguna escultura, de ninguna imagen. Quien únicamente te puede llevar a la presencia de Dios es Jesús. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Por lo tanto, ahí Pablo, cuando habla también en el capítulo 3 de Romanos, en esa epístola de fe, de justificación, dice que tiene que ser la muerte de Jesús, la que nos redime. Dice que es la propiciación por nuestro pecado. El texto griego kafar, ¿no? Dice que tapa, que cubre, ¿no? La propiciación, por eso también en el arca, cuando decía la tapa de la propiciación, ¿no? Que cubre, ¿no? Que cubría, ¿no? Por lo tanto, el Señor cubre, tapa, quita, redime, suelta, nos libera, ¿no? Es como si estuviéramos secuestrados y el Señor paga ese rescate, que es su sangre, para que nosotros tengamos libertad, ¿no? De las huestes de maldad, de nuestros pecados, de las influencias que podamos tener, y de todo eso el Señor pues nos libera de todo eso, ¿no? Y eso lo venció en la cruz. Amén, gloria a Dios. Entonces la cruz, la cruz, un lugar que era de maldición, se convierte en un símbolo de victoria y de redención. O sea que tenemos que ver la cruz de esa manera, de victoria y de redención, de triunfo. Amén. Triunfo. ¿Y por qué no tenemos imágenes en la cruz? Porque el Señor está vivo, aleluya. Pues claro que sí, claro. No tenemos imagen en la cruz porque Cristo vive. No se quedó en la cruz. No se quedó en la cruz, exactamente. Se podría haber bajado de la cruz. Hombre, ahí está. Pero se quedó en la cruz. Se quedó en la cruz. Amén. Y lo bajaron, pero no está en la cruz. Ni está en la tumba,
Amén, amén, Y amén. esta es la- Una pregunta teológica que quiero... Bueno, yo estamos aquí hablando muchas teologías, ¿no? Pero bueno, ¿conocía Satanás el plan de redención de Jesús? Sin duda, ¿Conocía ese plan? Ujú. sin duda, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ujú. Pero si no, no hubiera intentado tanto hacerle volver. Yo creo que sí que conocía el plan de redención. Lo que no se creía que iba a resucitar. No se creía que iba a resucitar. Porque lo intentó, estaba alrededor, que no quería que fuera, no quería que siguiera adelante. Intentó por todos los medios que se volviera atrás. Que no llegase a la cruz. En un sentido así espiritual, lo conocía porque no era algo secreto. Sí. Sí. Se estaba profetizando a través de la historia, Claro. todo lo que iba a acontecer. Se estaba profetizando a través de los profetas, a través de la historia. Incluso Jesús, antes de que sucediera, ya estaba había profetizando, ya estaba hablando. Y el diablo, evidentemente, Sí. no lo sabe todo, no lo conoce todo, pero sí tiene cierta influencia. Sí. No tiene el don de la omnipresencia, de la omnisciencia, pero si se habla, él escucha. Si se habla, él escucha. Sí. Por lo tanto, él conocía en ese sentido porque eso se estaba diciendo, eso se estaba profetizando. Por lo tanto, él sabía lo que iba a acontecer. Además, ya conocemos que en el Génesis, cuando el Señor le planta cara, en esa primera profecía le dice que él va a herir en el carcañar a ese ser, que era ya Jesús, en la revelación, pero dice, yo te heriré a ti. En la cabeza. En la cabeza, ¿no? Claro, estaba hablando ahí ya, y él sabía lo que le iba a acontecer, y todo estaba ya predestinado. El plan lo conocía. Claro. Lo conocía. Pero hasta el final, como es padre de mentira, Amén. no se lo creía. No se lo creía. ¿Qué evidencias hay? En principio, en la palabra, ¿no? ¿Qué evidencias hay bíblicas de esa resurrección? Pues evidencia que hubo. El Señor se apareció pues a las mujeres, se apareció también a los discípulos, a más de 500 hermanos. Luego iba andando por un camino y dice que iban dos también, y hablando de todo lo que había acontecido esa semana ahí. Y todo lo demás aparecieron esos dos en el camino del Maús. Pero sí, hay muchas evidencias, y nadie hasta el día de hoy, hablando históricamente, hasta el día de hoy, ha podido demostrar, según la historia, de que Jesús estuviese en la tumba, sino que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y han intentado de desmentir todo esto, del ADN de Jesús, de muchas cosas, de la familia y todo lo demás, pero no. Todas las tumbas de la religión están llenas con los esqueletos, pero la tumba donde fue enterrado Jesús está vacía. Totalmente. Así que hay evidencia, y hubo muchos testigos. Testigos humanos y fehacientes, y de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, escribimos, y ya lo recogen los evangelios. Y aparte, bueno, pues como está diciendo Pepe, a María Magdalena, después a las otras mujeres, después a sus discípulos, después a más de 500 personas. Es decir, que hay evidencias fehacientes de que Jesús, bueno, pues resucitó, y habló, y estuvo. ¿Y testigos y evidencias de historiadores seculares? Sí, claro, también los hay, también los hay, ¿no, Pepe? Sí. Hay historiadores, como por ejemplo Talus, un historiador que no era cristiano y escribió sobre la muerte y la resurrección de Jesús y las tinieblas de aquella noche, ¿no? Alguien muy conocido que hemos estudiado, que conocemos, Plinio el Joven, ¿no? Plinio el Joven. Que se formó en Roma en la abogacía, trabajó en los tribunales civiles y fue pretor y cónsul, ¿no? También escribió sobre aquel momento. El emperador Trajano, en sus cartas informativas sobre los cristianos y su Cristo. Cornelio Tácito sirvió como cónsul y procónsul, también sus obras conocidas, como los anales de los reinados de Tiberio, de Gallo, de Claudio, de Nerón. Suetonio, un escritor también extenso, muy famoso, y por supuesto también un poquito más adelante Flavio Josefo, que es alguien que todos leemos y que todos tenemos material, y que bueno, pues también escribió, digamos, confirmando esa resurrección de lo que ocurrió en aquellos momentos. Y hoy en día sigue dando evidencia que la Biblia tiene razón, y muchos científicos están basándose en la palabra de Dios, y dan fe de que esto es así, que Cristo resucitó. Amén. Y no se ha podido desmentir. Hablamos de la resurrección de Cristo, evidentemente, ¿no?
Y esa resurrección, cuando hablamos de la resurrección, ¿qué relación habla de la resurrección en relación a la Pascua? ¿Qué relación hay? Resurrección y Pascua. Resurrección y Pascua. Sí. ¿Te refieres a lo que es el hecho en sí de lo que es la Pascua? Sí, no, ¿qué quiere decir que Cristo es nuestra Pascua? Ah, bien. Muy interesante la pregunta y además muy No. Emotiva. O no sé cómo decirlo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Wow. Si sabemos el contexto de lo que significaba la Pascua, Exactamente. pues bueno, la Pascua, ¿qué era? Liberación. Liberación de quiénes, de los primogénitos. Exacto. ¿Con qué? Con un dintel. Exacto. Un dintel pintado con sangre de un cordero. Pues nosotros, ¿qué relación tiene la resurrección? Exacto. Pues que nosotros, para mí creo que hemos sido liberados, pero por la sangre. Ya nuestro dintel ha sido pintado con la sangre del cordero. Sí, pero Cordero pascual. Pero ahora que amén de la muerte de la Pascua, sí, el apóstol Pablo dice que si no hubiera habido resurrección, vana es nuestra fe. Claro. Es decir, que lo culmina toda la redención, sí, el ámbito de la redención, sí, lo culmina la resurrección. Exacto. Es el día de la resurrección. Es el día glorioso cuando la vida realmente vence a las tinieblas y sale el vencedor, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y la tumba la deja vacía, ¿no? Porque si no hubiera habido redención, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, ¿no? Ahí es donde recoge ese texto, ¿no? El apóstol Pablo. Sí. Entonces, es ahí donde tenemos que ver de que la importancia de la resurrección. Es decir, que aunque Cristo hubiera muerto, pero no hubiera habido resurrección, nuestros pecados los tendríamos todavía encima. Totalmente. Y nosotros teníamos unos pocos. Bueno, y todavía nos persiguen. De vez en cuando. Todavía nos persiguen. Pero gracias al Señor. que él sigue liberándonos de ellos. Gloria a Dios, ¿no? Pero sí, es que es la culminación de la Semana Santa. Sí, culminación de la Semana. Totalmente. O sea, entrada, resurrección. Pero sin resurrección, vana sería nuestra fe. Sí. Vana. ¿En qué estaría? ¿En un santo que murió? Como nosotros. No. Estaría Yo comentaba eso, el tema de la Pascua, igual no hice antes bien la pregunta en relación a la Pascua, ¿no? Porque la misma Pascua es una fiesta, como hablamos, creo que fue el primer programa, como la fiesta de la Pascua. En esa fiesta, en esa semana, hay 3 fiestas. Sí. En la Pascua, las panes sin levadura, y luego está el primer fruto que da la tierra. Ajá. Y ahí hablamos del primer fruto que es Cristo resucitado, bendito sea la primicia. Su nombre. El Cristo como primicia. Al texto que tú decías, ¿no? Sí. Hablando de la resurrección. Cristo primero. Luego, en esa resurrección, las primicias también que hubo de muchos que resucitaron cuando el Señor resucitó, ¿no? Amén. En fin, que vemos. Y a través de la muerte. Y a través de la muerte, evidentemente. Primicia. Algo importante, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? De verdad. Esa esperanza, ¿no? Lo que dice el Señor, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque se muerto, no morirá eternamente, ¿no? Y yo creo que hay una pregunta importante, ¿no? Y nos quedan 8 minutos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que creen en la resurrección de Cristo después que fallecen? ¿Y qué ocurre con aquellas personas que no creen en la resurrección de Cristo? Porque hay los que creen. ¿Qué va a ocurrir con aquellas personas que creen en el Señor? Que Cristo resucitó, y hay personas que no creen, evidentemente, en la resurrección, como le ocurrió en primera instancia a Tomás. Tomás decía: si yo no metiera el dedo en la palma de sus manos y no metiera mi mano en su costado, no creeré. O sea, hay mucha gente que tienen que ver para creer, pero como dijo el Señor, la señal ya fue dada. Y la señal es la que dijo el profeta Jonás: 3 días y 3 noches. Entonces, la pregunta: ¿qué ocurre con aquellas personas que creen en Cristo como el Señor de su vida, que creen que Cristo resucitó y lo aplican en su vida? ¿Qué ocurre con esas personas cuando mueran? Pues van directamente a la presencia del Señor. Totalmente. Van directamente a la Pero presencia que del Señor. creen de corazón, que han entregado su vida al Señor, que han reconocido la obra redentora en la cruz del Calvario, pues que han reconocido que allí se pagó el precio de sus pecados y si entregan su vida a Él, cuando mueran, van con Él. ¿Y habrá resurrección del cuerpo? Sí,
Sí, dice O sea, que igual que Cristo... los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando hablamos de los muertos en Cristo, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo. Eso, lo que quiero, dice la persona que exactamente. Es lo que dice la palabra de Dios, que el cuerpo resucitará, que del polvo el mar entregará su muerto, la tierra y todos los confines entregará. Pero ese cuerpo tendrá algunas características especiales, ¿no? Ese cuerpo dice que es un cuerpo glorificado. Eso. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a estar desde una perspectiva en este espacio, en este tiempo, en esta materia, sino que será ya un cuerpo glorificado como fue el cuerpo de Jesús. Dice que ascendió y subió, ¿no?, a los cielos y descendió y dice que estuvo en la playa, que comió, que tal, que cual. Entonces, bueno, pues un cuerpo un tanto especial, sobrenatural, ¿no? Sí. Hombre, No sujeto a muerte. No sujeto a muerte, claro. No sujeto, ya el acta ha sido ya no sujeto a muerte. Exactamente. Ya glorificado, a imagen y semejanza ya. Exacto. De él. Así. Como dice la palabra, ¿no? Tal cual el celestial. Lo terrenal. Así Tal lo terrenal, tal lo celestial. También, ¿no? En Corintios, sí. Y entonces, a la otra pregunta, exacto. Juan 3:16, ¿qué dice? Habla los que no creen, ¿qué ocurrirá? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y ahora dice el 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sea reprendida. Entonces, que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pero el que no cree, la Biblia dice que ya es condenado. O sea, que no condenado, para que aquellas personas no están condenados, ¿a qué? Pues a no disfrutar de la vida con él, sino de estar con él, sino de estar separado de él. Vivir separado de Dios. Sí, porque todos vamos a vivir, uno para vida y otro para condenación. O sea, o estando con la presencia de él, o estando fuera de la presencia de él, que es la muerte segunda. Hay un texto en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, el ser humano es eterno. Es eterno. Pero evidentemente en esa eternidad hay ese lugar que quien crea en Jesús y quien crea en su resurrección y quien esté lavado por su sangre, bueno, todo lo que hemos estado compartiendo y creyendo en el mensaje del Evangelio y recibiendo a Cristo, va a estar en ese lugar de presencia, va a estar con Él, porque tiene la promesa de la vida eterna. Pero en esa eternidad también va a estar ese lugar de falta de presencia, de ausencia de presencia, donde aquellos que no creen, por propia elección, es decir, porque es decir, cada uno, como se suele decir, tú hablas con personas y además que te lo dicen claramente, yo prefiero, en fin, estar aquí, estar allí, porque claro, bueno, pues tú vas a elegir dónde vas a estar, pero que tengas cuidado, que hay eternidad, que somos eternos y que vamos a estar en un lugar o vamos a estar en otro. Y ahora es el momento, como decíamos hace varios programas, el día de la visitación. Jesús nos está visitando todavía y todavía es tiempo de decir, Señor, yo quiero reconocer y yo quiero estar en ese lugar de tu presencia y contigo, ¿no? Hay un pasaje que a mí me encanta, que es lo que dice la Biblia, el Hebreos 9:27. Está establecido por Dios que el hombre muere una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, que todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Por eso es lo que dice también la palabra, ¿no? El libro de Filipenses, ¿no? Que Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Cristo vive, hermano. Amén, gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Y no solamente que Cristo vive, sino que, bueno, yo creo que esto daría para mucho más, pero ya se nos ha ido el tiempo. No solamente que a mí me encanta cómo termina el Señor, ¿no? Cuando termina, ¿no? Por eso que cuando los discípulos están en ese aposento alto, ¿no? Orando, ¿no? Porque este mismo Jesús que habéis visto vosotros ir al cielo, ¿él qué dice? Él así volverá. Luego, vale. Esperamos que el Señor vuelva. Pues nada, mis hermanos, Miguel, Pepe, no, ya no hay para más. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Una última palabra en relación a la resurrección y para aquellas personas que os están viendo a través de las cámaras de Onda Verde Televisión.
Miguel. Bueno, decir un texto que se ha nombrado aquí, ¿no? Cuando dijo Jesús en el capítulo 11 de Juan, cuando se encuentra en ese evento de la muerte de Lázaro y se encuentra a Marta y demás, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y en el contexto, la resurrección es la vida importante, es lo que importa. Esta vida está sujeta a este tiempo, a estas inclemencias del tiempo, pero la verdadera vida es la que vamos a tener con el Señor. Hay que aprovecharla. Seamos sensatos, coherentes, y agarrémonos de la mano del Señor para que podamos vivir esa vida, y esa vida gloriosa que es la resurrección, y estar con el Señor por toda la eternidad, disfrutando de su presencia. La mejor vida es la resurrección, la que vamos a tener con el Señor. Amén. Pues yo quería decirte que Dios te ama. Amén. Te ama de tal manera que han pasado 2000 años, pero Él sigue todavía con los brazos abiertos diciéndote, ven a mí. Amén. Ven a mí, que yo tengo para ti vida, y vida eterna. Amén. Vida eterna. Una vida, y quiero dártela, solamente cree en mí. Amén. En los Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles presos, y cuando salieron el carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él solamente le dijo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Jesús te sigue esperando, así que Él te ama. Amén. Un abrazo, y como bien ha dicho el hermano, lo mejor que nos ha podido pasar es que Cristo resucitó, y todo aquel que cree en Él estará con Él. Amén. Amén. A mí me gustaría terminar, resumir todo esto que hemos hablado Wow. en unas palabras que el Señor dijo. Amén. Amén. Es el maravilloso libro de Apocalipsis. Cristo dijo, Amén. no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Sí, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Mi hermano, gracias Amén. una vez más. Gracias, Antonio. Gracias por Gracias a vuestra ti. aportación, y que esperemos que estos programas lleguen a los muchas personas corazones. y conozcan a ese Cristo vivo. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Gracias. Pues querido amigo, que Dios te bendiga y cree en ese Cristo que vive por los siglos de los siglos, que tiene la llave, Él tiene la llave, no sé si me entiende, Sí. de la muerte y de la eternidad. Si crees en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, tendrás la vida y la vida eterna con Él en los cielos, como el Señor dijo en su palabra. En la casa de mi Padre hay pues muchas moradas preparadas para vosotros. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, pero Él nos lo ha dicho. Y para vivir en las moradas de Dios eternamente, solamente tienes que abrir tu corazón, confesar que somos pecadores, que estamos aquí de paso, y creer en esa obra eterna, perfecta, que Cristo hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Recibe a Amén. Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Amén. Amén.